La última Navidad. Encontré a mi hijo colgado del árbol de Navidad esta mañana. No con una cuerda. Estaba literalmente colgado de las ramas, como si fuera un adorno más. Sus ojos abiertos me miraban fijamente, y su boca formaba una sonrisa que nunca había visto en él. Una sonrisa demasiado ancha. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que mi hijo está vivo. Respira, parpadea. Y cuando intenté bajarlo, me susurró: «Papá, él viene cada noche, y esta noche te toca a ti». Déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí, porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien entienda lo que realmente pasó en la casa de calle Maple 1428. Y si están leyendo esto, por favor, por el amor de Dios, no se acerquen a esa casa. No importa cuán barato sea el precio, no importa cuán perfecta parezca, esa casa no es un hogar, es una trampa. Todo comenzó hace exactamente una semana, el 18 de diciembre. Mi esposa Laura y yo acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa en las afueras de la ciudad. Era perfecta. 3 habitaciones, un jardín amplio, pisos de madera noble, una chimenea de piedra en la sala, y lo mejor de todo, estaba a un precio ridículamente bajo. Cuando digo ridículamente bajo, me refiero a que costaba menos de la mitad del valor de mercado. El agente inmobiliario, un hombre nervioso llamado Richard, con un tic en el ojo izquierdo, tartamudeó algo sobre los antiguos dueños que se fueron de repente y una venta rápida por motivos personales. Pero no le di importancia. En este mercado, una ganga es una ganga. Laura estaba emocionada. Yo estaba emocionado. Finalmente, teníamos espacio suficiente para que Mateo tuviera su propia habitación grande, con espacio para jugar. Nuestro hijo Mateo, de 7 años, estaba especialmente emocionado por la Navidad. Había pedido un tren eléctrico y no paraba de hablar sobre Papá Noel. Durante todo el viaje en la camioneta de mudanzas, no dejó de preguntar si Papá Noel sabría nuestra nueva dirección. Le aseguramos que sí, que Papá Noel siempre sabe dónde encontrar a los niños buenos. Si hubiera sabido lo que esas palabras significarían después, nunca las habría pronunciado. La casa era hermosa por fuera, estilo victoriano, pintada de un azul pálido con detalles blancos. Tenía un porche amplio con un columpio, y el jardín estaba rodeado por una cerca blanca de madera. En el jardín trasero había un roble enorme, tan viejo que sus ramas se extendían sobre toda la propiedad como dedos retorcidos. Laura comentó que sería perfecto para un columpio en el verano. Yo solo podía pensar en cuántas hojas tendríamos que rastrillar. Esa primera noche, mientras desempacábamos, noté algo extraño. Había marcas en las paredes de la sala, justo alrededor de la chimenea. Marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado arrancar algo de allí. Cuando pasé mi mano sobre ellas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El yeso estaba frío, demasiado frío, considerando que la calefacción estaba encendida. «¿Qué son esas marcas?», preguntó Laura, acercándose con una caja de decoraciones navideñas. «Probablemente de cuando quitaron algún mueble», mentí. No quería preocuparla en nuestra primera noche. Alrededor de las 8 de la noche, después de cenar pizza y desempacar lo esencial, escuché que Mateo hablaba solo en su habitación. Su voz sonaba animada, como cuando habla con sus amigos de la escuela. Me asomé y lo vi sentado en el suelo, de espaldas a mí, rodeado de sus juguetes aún sin desempacar. «¿Con quién hablas, campeón?», le pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Se giró lentamente, demasiado lentamente. Sus movimientos eran rígidos, como los de una muñeca articulada. «Con el señor de la chimenea, papá. Dice que viene todas las noches». Me reí,
aunque algo en su tono me incomodó. Bueno, Papá Noel solo viene en Nochebuena, ¿recuerdas? Todavía faltan 6 días. No es Papá Noel, dijo Mateo, y su voz sonaba extrañamente plana, desprovista de la emoción que había tenido segundos antes. Es el otro, el que estaba aquí antes, el que nunca se fue. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir con el que estaba aquí antes? Mateo inclinó su cabeza hacia un lado, estudiándome con una intensidad que no era propia de un niño de 7 años. Él vivía aquí primero. Dice que esta es su casa. Dice que nosotros somos los invitados, pero que está contento de que hayamos venido, especialmente yo. Dice que los niños son sus favoritos. Mateo, eso no es gracioso, dije, tratando de mantener un tono ligero, aunque mi corazón latía más rápido. ¿Dónde escuchaste eso? No lo escuché, papá. Él me lo dijo. Está en la chimenea ahora mismo, escuchando, esperando. Bajé las escaleras más rápido de lo que pretendía y fui directo a la sala. La chimenea estaba vacía, por supuesto. Solo cenizas viejas y el olor a hollín. Pero cuando me arrodillé para mirar hacia arriba por el conducto, sentí una ráfaga de aire frío que me golpeó la cara. Y por un momento, solo un momento, juré que vi algo moverse en la oscuridad de arriba, algo que se retiraba más profundo en las sombras. ¿Estás bien? Laura apareció detrás de mí, secándose las manos con un trapo de cocina. Sí, solo revisando la chimenea. Mateo dijo algo extraño sobre alguien viviendo aquí. Laura suspiró. Ya sabes cómo es. Tiene una imaginación muy activa. Probablemente está nervioso por la mudanza. Dale unos días para adaptarse. Tenía razón. Eso tenía sentido. Los niños dicen cosas raras todo el tiempo. No significaba nada. Pero esa noche, cuando fui a darle el beso de buenas noches a Mateo, encontré algo que me heló la sangre. En su mesita de noche había un dibujo que no había visto antes. Era de nuestra familia, Laura, Mateo y yo, de pie frente a nuestra nueva casa. Pero había una cuarta figura en el dibujo. Una figura alta y delgada, dibujada completamente en negro, de pie detrás de nosotros. No tenía rostro, solo una mancha negra donde debería estar la cabeza. Y sus brazos, largos y delgados como ramas, se extendían sobre nuestras cabezas como si nos estuviera bendiciendo o reclamando. ¿Quién es este Mateo?, pregunté, señalando la figura negra. El señor de la chimenea, respondió Mateo, ya medio dormido. Dice que siempre está con nosotros, vigilando, protegiendo, esperando. ¿Esperando qué? Esperando a que estemos listos. No pude sacarle más información. Se había quedado dormido, o al menos eso parecía. Guardé el dibujo en mi bolsillo, le di un beso en la frente y cerré su puerta. Pero no completamente. Dejé una rendija abierta, con la luz del pasillo encendida. Esa noche, a las 3:33 de la madrugada, me desperté con un sonido. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el techo. Un sonido rasposo, rítmico, que iba de un lado a otro de la casa. Laura seguía dormida a mi lado, respirando profundamente. Me levanté con cuidado de no despertarla y salí al pasillo. La casa estaba en silencio absoluto ahora. El sonido había cesado, pero podía sentir que algo no estaba bien. El aire se sentía denso, como si estuviera cargado de electricidad estática. Los pelos de mis brazos estaban erizados y hacía frío, mucho más frío de lo que debería hacer con la calefacción encendida. La puerta de Mateo estaba completamente abierta. Estoy seguro, absolutamente seguro, de que la había dejado solo entreabierta. Me acerqué lentamente y miré dentro.
Mi hijo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. No se movía, ni siquiera parecía respirar. Su pijama de dinosaurios se veía extrañamente rígido en la penumbra. «¿Mateo?», susurré, sin querer romper el silencio de la noche. «Ya está aquí, papá», dijo sin girarse, su voz sonando hueca y distante. «Está en el árbol, mirando. Siempre está mirando. Nunca duerme, nunca parpadea, solo mira y espera». Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La luna llena iluminaba el jardín trasero con una luz plateada y fría. Y allí, en el roble viejo y retorcido, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una figura, alta, demasiado alta para ser humana. Debía medir al menos 2,5 metros, quizás 3. Estaba completamente inmóvil entre las ramas, pero su postura era imposible. Estaba de pie en una rama que no debería poder soportar el peso de nada más grande que un pájaro, y sus extremidades estaban dobladas en ángulos que desafiaban la anatomía humana. Estaba completamente en sombras, pero incluso desde esa distancia podía sentir que me estaba mirando directamente. Podía sentir el peso de su atención como una presión física en mi pecho. «Vuelve a la cama», le dije a Mateo, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. «Es solo una sombra, o tal vez un animal». «No es un animal, papá», dijo Mateo, y finalmente se giró para mirarme. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de la luna de una manera que no era natural. «Es él, el que vivía aquí antes de que hubiera casas, antes de que hubiera gente. Él estaba aquí primero, y dice que nosotros somos los intrusos». «Mateo, basta, me estás asustando». «Bien», dijo mi hijo con una sonrisa pequeña y extraña. «Deberías tener miedo. Él dice que el miedo nos hace más sabrosos». Cuando volví a mirar por la ventana, la figura había desaparecido. El árbol estaba vacío. Solo las ramas moviéndose suavemente con el viento nocturno. Pero en el cristal de la ventana, empañado por nuestro aliento, había algo escrito. Letras grandes y torcidas, como si hubieran sido trazadas por un dedo largo y huesudo desde el exterior. «Bienvenidos a casa». Limpié el mensaje con la manga de mi pijama, tomé a Mateo de la mano y lo llevé de vuelta a su cama. «Fue solo un sueño», le dije, aunque sabía que estaba mintiendo. «Todo está bien. Papá está aquí». «Papá», dijo Mateo mientras lo arropaba. «¿Qué pasa cuando Papá Noel no puede protegerte del otro? Del que viene antes que él?» No supe qué responder. A la mañana siguiente encontré huellas en la nieve del jardín. Huellas que conducían desde el árbol hasta nuestra casa. Pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, demasiado espaciadas. Y solo había 2 dedos en cada huella, como garras. Las huellas llegaban hasta la pared exterior, justo debajo de la ventana de Mateo, y luego subían por la pared. Podía ver las marcas de arañazos en el revestimiento de madera, marcas profundas que atravesaban la pintura y llegaban hasta la madera desnuda. Las marcas subían hasta el techo y luego desaparecían. Algo había trepado por nuestra casa durante la noche. Algo grande. Algo que no debería existir. Tomé fotos con mi teléfono, aunque no estaba seguro de qué haría con ellas. ¿Llamar a la policía? ¿Y decirles qué? ¿Que había un monstruo trepando por mi casa? Me tomarían por loco. Le mencioné las huellas a Laura durante el desayuno, tratando de sonar casual. «Hay unas huellas raras en el jardín. Probablemente deberíamos revisar si hay algún animal salvaje en el área». Ella frunció el ceño mientras servía panqueques. «Probablemente un mapache o algo así».
He oído que pueden ser bastante grandes. Llamaré a control de animales más tarde. Mateo no había tocado su desayuno. Solo miraba fijamente su plato de panqueques con jarabe de arce, viendo cómo el líquido dorado se extendía lentamente por el plato. Dice que quiere entrar, murmuró de repente, su voz apenas audible. Dice que esta casa le pertenece. Dice que nosotros somos los intrusos. Dice que nos va a enseñar nuestro lugar. ¿Quién dice eso?, preguntó Laura, su voz subiendo de tono. Pude ver el miedo comenzando a formarse en sus ojos. El hombre de la chimenea, el que vivía aquí antes de las familias, antes de todo. Dice que nosotros somos los cuartos. Dice que los otros 3 no duraron mucho. Dice que espera que nosotros seamos más divertidos. Laura dejó caer la espátula. ¿De qué está hablando? ¿Qué le has estado diciendo? Yo no le he dicho nada, protesté. Él solo ha estado diciendo cosas raras desde que llegamos. Bueno, haz que pare, dijo Laura, su voz temblando. Está asustándome. Esa tarde, mientras Laura llevaba a Mateo a hacer compras navideñas en el centro comercial, decidí investigar. Me senté en mi laptop en la mesa de la cocina y busqué información sobre nuestra casa. Lo que encontré me heló la sangre hasta los huesos. 3 familias habían vivido aquí en los últimos 5 años. La primera familia, los Morrison, se mudaron después de solo 2 meses. No había muchos detalles en los registros públicos, solo que se fueron por razones personales urgentes. Pero encontré un artículo viejo en el periódico local, una breve mención de que la señora Morrison había sido hospitalizada por un colapso nervioso. En su declaración a la policía, había dicho algo sobre el hombre en las paredes y los dedos saliendo de la chimenea. Fue declarada mentalmente inestable y la historia fue archivada. La segunda familia, los Chen, duraron 6 meses. Su hijo de 9 años, Tommy Chen, fue encontrado en estado catatónico una mañana de enero. Simplemente dejó de responder. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Los médicos nunca pudieron explicar qué le había pasado. No había trauma físico, no había signos de abuso o negligencia. Simplemente se apagó, como si alguien hubiera desconectado su alma. Murió 3 semanas después en el hospital, sin haber pronunciado una sola palabra más. Encontré una foto de Tommy en un artículo conmemorativo. Era un niño sonriente con aparatos dentales y pecas, pero lo que me llamó la atención fue el fondo de la foto. Había sido tomada en su habitación, en nuestra casa, y en la pared detrás de él, apenas visible, había algo escrito. Tuve que ampliar la imagen en mi pantalla para leerlo. Él está en las paredes. La tercera familia, los Rodríguez. Ellos duraron hasta la Navidad. El padre, Miguel Rodríguez, mató a su esposa Carmen con un cuchillo de cocina en Nochebuena. Luego se colgó de las vigas del ático. Su hija de 5 años, Isabela, sobrevivió. Fue encontrada escondida en el armario de su habitación 3 días después, cuando los vecinos finalmente llamaron a la policía por el olor. Estaba deshidratada y en shock, pero físicamente ilesa. Encontré la transcripción de su entrevista con los servicios sociales. La trabajadora social había anotado que Isabela repetía una y otra vez: el hombre de la chimenea se los llevó. El hombre de la chimenea se los llevó. Papá trató de detenerlo, pero el hombre de la chimenea era más fuerte. Mamá gritó, pero el hombre de la chimenea le tapó la boca. El hombre de la chimenea dijo que yo era demasiado pequeña todavía. Dijo que volvería cuando fuera más grande. Dijo que siempre vuelve. Isabela Rodríguez ahora tenía 10 años y vivía en un centro de atención psiquiátrica. Nunca había hablado de otra cosa que no fuera el hombre de la chimenea. Cerré la laptop con manos temblorosas. Teníamos que irnos, inmediatamente.
No importaba el dinero que habíamos invertido, no importaba la hipoteca. Teníamos que sacar a nuestra familia de esta casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando Laura y Mateo regresaron 2 horas después, ya era demasiado tarde. Algo había cambiado. Lo supe en el momento en que entraron por la puerta. Mateo entró primero, caminando con pasos rígidos y mecánicos, como un soldado marchando. Fue directamente a su habitación sin decir palabra, sin siquiera mirarme. Sus ojos estaban vidriosos, como los de un pez muerto. Laura entró detrás de él, cargando bolsas de compras. Me miró con una sonrisa que era demasiado amplia, demasiado fija. Sus labios estaban estirados sobre sus dientes de una manera que parecía dolorosa. «Hola, cariño», dijo con una voz cantarina que no era la suya. Tuvimos un día maravilloso. Compramos tantas decoraciones hermosas. Vamos a hacer que esta casa sea perfecta para Navidad. Laura, tenemos que hablar sobre esta casa. Empecé levantándome de la mesa. He invitado al vecino a cenar mañana, me interrumpió, su sonrisa ampliándose aún más. Podía ver demasiado de sus encías. El señor que vive en el árbol dice que ha estado esperando conocernos. Dice que tiene tantas ganas de conocerte, especialmente a ti, cariño. Dice que eres el último, el que completa el conjunto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué vecino? ¿Qué árbol? Laura, ¿de qué estás hablando? Del señor de la chimenea, por supuesto, dijo, inclinando su cabeza hacia un lado de una manera que me recordó a Mateo la noche anterior. Nos habló en el estacionamiento del centro comercial. Bueno, no exactamente habló, más bien susurró, desde las alcantarillas, desde los árboles, desde las sombras entre los autos. Tiene una voz tan hermosa, como el viento a través de huesos huecos. Laura, esto no es gracioso, me estás asustando. ¿Asustar? Su sonrisa finalmente se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión genuina. ¿Por qué tendrías miedo? Él solo quiere conocernos, quiere darnos la bienvenida apropiadamente, quiere mostrarnos nuestro lugar en su colección. ¿Colección? ¿De qué estás hablando? Pero ella ya se había ido, tarareando un villancico desafinado mientras subía las escaleras con las bolsas de compras. La melodía era incorrecta. Las notas estaban en el orden equivocado, creando una versión distorsionada y perturbadora de Noche de Paz. Subí corriendo detrás de ella. «Laura, espera». La encontré en nuestra habitación, sacando decoraciones navideñas de las bolsas. Pero no eran decoraciones normales, eran extrañas. Adornos hechos de lo que parecía ser hueso blanqueado, guirnaldas que se sentían demasiado suaves, demasiado orgánicas, como si estuvieran hechas de algo que alguna vez estuvo vivo. Y había muñecos, pequeños muñecos con rostros que parecían demasiado reales, demasiado expresivos. Sus ojos de vidrio me seguían mientras me movía por la habitación. «¿Dónde conseguiste esto?», pregunté, sintiendo náuseas. «El señor de la chimenea nos las dio», dijo Laura alegremente. Dijo que eran especiales. Dijo que eran de su colección personal. Dijo que cada una tiene una historia. ¿No son hermosas? Tomé uno de los muñecos. Era pesado, más pesado de lo que debería ser. Y cuando lo miré más de cerca, vi algo que me hizo dejarlo caer. En la base del cuello del muñeco, apenas visible, había un tatuaje. Un pequeño tatuaje de una rosa. Carmen Rodríguez había tenido un tatuaje de una rosa en el cuello. Lo había visto en las fotos del informe policial. «Dios mío», susurré. «Laura, estas cosas no son decoraciones, ¿no son hermosas?», terminó ella, tomando el muñeco que había dejado caer.
Él las hizo con tanto cuidado, con tanto amor. Dice que pronto haremos nuestras propias decoraciones. Dice que seremos parte de su árbol eterno. ¿No es emocionante? Retrocedí hacia la puerta. Laura, escúchame. Algo está mal. Algo en esta casa está afectándolos, a ti y a Mateo. Necesitamos irnos. Ahora. Ella se giró hacia mí lentamente y por un momento vi un destello de mi verdadera esposa en sus ojos. Un destello de miedo, de confusión, de súplica silenciosa. Ayúdame, susurró con su voz real. No puedo detenerlo. Está dentro de mi cabeza. Está mostrándome cosas horribles, cosas que va a hacernos, cosas que ya les hizo a los demás. Por favor, sácanos de aquí antes de que... Y entonces el momento pasó. Sus ojos se volvieron vidriosos nuevamente y la sonrisa antinatural regresó a su rostro. Antes de que sea hora de decorar el árbol, terminó con esa voz cantarina y extraña. Sí, debemos irnos antes de eso. Pero ya es demasiado tarde, ¿no lo ves? Ya estamos decorados. Ya somos parte de su colección, desde el momento en que cruzamos el umbral. Salí de la habitación y fui directo a la de Mateo. Tenía que sacarlo de aquí, aunque tuviera que cargarlo. Abrí su puerta de golpe y lo que vi me hizo caer de rodillas. Mateo estaba sentado en el centro de su habitación, rodeado de dibujos. Docenas de dibujos. Todos mostraban la misma cosa, la figura alta y delgada. Pero en cada dibujo, la figura estaba más cerca. En el primero, estaba en el árbol del jardín. En el segundo, estaba en el porche. En el tercero, estaba mirando por la ventana. En el cuarto, estaba dentro de la casa. Y en el último, el que Mateo estaba terminando en ese momento, la figura estaba de pie directamente detrás de nuestra familia, con sus brazos largos y huesudos, envolviendo a los tres. Mateo, dije, tratando de mantener mi voz calmada, necesito que vengas conmigo. Vamos a dar un paseo. No podemos irnos, papá, dijo sin levantar la vista de su dibujo. Él no nos dejará. Las puertas no se abren, las ventanas no se rompen. La casa es suya. Siempre ha sido suya. Y ahora nosotros también somos suyos. Eso no es cierto. Podemos irnos cuando queramos. Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me aterrorizó. No había nada allí, ninguna chispa de vida, ninguna emoción, ningún reconocimiento. Era como mirar los ojos de un maniquí. Inténtalo, dijo. Ve a intentar abrir la puerta principal. Ve a intentar romper una ventana. Ve a intentar llamar a alguien. Tu teléfono no funciona aquí. No cuando él no quiere que funcione. Nada funciona aquí, excepto lo que él permite. Me levanté y corrí escaleras abajo. Tenía que estar equivocado. Tenía que estarlo. Llegué a la puerta principal y giré la manilla. No se movió. Ni un milímetro. Era como si la puerta hubiera sido soldada a su marco. Lo intenté de nuevo, poniendo todo mi peso en ella. Nada. Corrí hacia la puerta trasera. El mismo resultado. Corrí hacia las ventanas de la sala. Tomé una lámpara y la arrojé contra el vidrio con todas mis fuerzas. La lámpara rebotó como si hubiera golpeado una pared de goma. El vidrio ni siquiera se agrietó. Saqué mi teléfono, sin señal. Intenté llamar al 911 de todos modos. El teléfono ni siquiera marcó. La pantalla simplemente se congeló, mostrando las palabras llamando indefinidamente. Te lo dije, dijo la voz de Mateo detrás de mí. Estaba de pie, al pie de las escaleras, con Laura a su lado. Ambos me miraban con esas sonrisas demasiado amplias. Él no nos deja ir, no hasta que estemos listos, no hasta que sea hora de decorar el árbol. ¿Qué árbol?, grité, mi voz quebrándose.
¿De qué mierda de árbol siguen hablando? El árbol en el sótano, dijeron al unísono, sus voces mezclándose en una armonía antinatural. Su árbol especial, donde guarda su colección, donde guardará a todos nosotros. No sabía que teníamos un sótano. No había sido mencionado en los planos de la casa, pero ahora que lo mencionaban, podía ver una puerta debajo de las escaleras que juré que no había estado allí antes. Una puerta vieja de madera oscura con un pomo de hierro oxidado. No voy a bajar ahí, dije, retrocediendo. No tienes que hacerlo, dijo Laura. Él vendrá a buscarte cuando esté listo, esta noche, a las 3:33. Siempre viene a las 3:33. Es su hora especial, la hora entre la noche y el amanecer, la hora cuando el velo es más delgado, la hora cuando puede moverse libremente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el reloj en mi mesita de noche. Laura dormía a mi lado, o al menos fingía dormir. Su respiración era demasiado regular, demasiado perfecta. Nadie respira tan perfectamente mientras duerme. 3:30 a.m. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 3:31 a.m. Empecé a escuchar el sonido. Ese sonido de algo arrastrándose por el techo. Más fuerte esta vez, más cerca. 3:32 a.m. Las paredes comenzaron a crujir. Podía escuchar algo moviéndose dentro de ellas. Algo grande. Algo que se deslizaba a través de los espacios imposibles entre los montantes y el aislamiento. 3:33 a.m. La temperatura de la habitación cayó en picado. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. Laura se sentó en la cama, sus movimientos rígidos y mecánicos. Se giró para mirarme, y en la oscuridad sus ojos brillaban con una luz que no era natural. «Es hora», dijo con una voz que no era la suya. Era más profunda, más resonante, como si múltiples voces hablaran a través de ella. «Él está aquí. Él quiere conocerte. Él quiere mostrarte su colección. Él quiere añadirte a ella». Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera alcanzarla, la puerta se abrió sola. Y allí, de pie en el pasillo, estaba Mateo. Pero no estaba solo. Detrás de él, llenando todo el pasillo, estaba la figura, la cosa de la chimenea. Y ahora que la veía de cerca, ahora que la veía claramente, deseé no haberlo hecho. No era humana, nunca lo había sido. Su piel era del color de la ceniza, gris y agrietada como corteza de árbol vieja. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, articuladas en demasiados lugares. Sus dedos terminaban en garras negras y afiladas que raspaban el suelo mientras se movía. Y su cara, Dios, su cara. No tenía ojos, solo cuencas profundas y vacías que parecían absorber la luz. Su nariz era solo 2 rendijas, como las de una serpiente. Y su boca era demasiado grande, extendiéndose de oreja a oreja, llena de dientes afilados y amarillentos que parecían crecer en múltiples filas, como los de un tiburón. Pero lo peor era la sonrisa. Sonreía. Una sonrisa amplia y terrible que mostraba cada uno de esos dientes horribles. «Hola, papá», dijo con esa voz de viento a través de huesos. «He estado esperando conocerte». Retrocedí hasta que mi espalda golpeó la pared. No había escapatoria. La cosa se acercaba lentamente, saboreando mi terror. Mateo caminaba a su lado, su mano pequeña sostenida por una de esas garras horribles. «No tengas miedo», dijo Mateo con esa voz plana y muerta. «Solo duele al principio. Luego te acostumbras.
luego te gusta, luego no puedes recordar cómo era estar vivo. La criatura se detuvo frente a mí. Era tan alta que tenía que inclinarse para que su cara estuviera al nivel de la mía. Podía oler su aliento. Olía a tierra húmeda y carne podrida. Extendió una de sus manos huesudas hacia mi rostro y sus garras rozaron suavemente mi mejilla. «Eres el último», susurró, «el que completa el conjunto. Ahora mi colección está completa. Ahora podemos ser una familia para siempre». Sentí su toque en mi frente, frío como el hielo, y entonces lo vi todo. Vi su verdadera naturaleza. No era un demonio ni un fantasma, era algo mucho más antiguo, algo que existía antes de que tuviéramos palabras para nombrarlo, antes de que hubiera humanos, antes de que hubiera civilización. Era una cosa primordial, un depredador que se alimentaba no de carne, sino de algo mucho más esencial. Se alimentaba de la caridad, de la alegría, de la esperanza, de todo lo que hace que la vida valga la pena vivir. Y esta casa era su nido, su lugar de caza. Había estado aquí durante siglos, esperando. Cada pocas décadas, cuando la gente comenzaba a olvidar, cuando las historias se desvanecían en leyendas, volvía a cazar. Atraía a una familia. Les permitía sentirse seguros, felices, llenos de espíritu navideño. Y entonces, cuando estaban en su punto más vulnerable, más abiertos, más llenos de amor y esperanza, los cosechaba. Los convertía en parte de su colección eterna. Los preservaba en un estado entre la vida y la muerte, atrapados para siempre en el momento de su mayor terror. Y los guardaba en su árbol especial, en el sótano, donde podía alimentarse de ellos lentamente, saboreando su desesperación durante años, décadas, siglos. Vi a las otras familias. Vi a los Morrison, todavía conscientes, todavía gritando en silencio dentro de sus formas preservadas. Vi a Tommy Chen, su mente fragmentada en 1000 pedazos, cada pedazo experimentando su propia agonía personal. Vi a Miguel y Carmen Rodríguez, atrapados en el momento de su muerte, reviviéndola una y otra vez por toda la eternidad. Y ahora nos tocaba a nosotros. «No», susurré, encontrando mi voz. «No, no voy a dejar que nos hagas esto». La criatura inclinó su cabeza, produciendo un sonido de crujido de huesos. «No tienes elección. Ya eres mío. Desde el momento en que entraste por esa puerta». Pero entonces recordé algo que había leído en uno de los artículos. Isabela Rodríguez había sobrevivido. La criatura había dicho que era demasiado pequeña todavía, lo que significaba que había reglas, límites, no era todopoderoso. Y si Isabela había escapado, tal vez nosotros también podíamos. Con el último vestigio de mi voluntad, me lancé hacia adelante, empujando a la criatura con todas mis fuerzas. No esperaba que funcionara, pero por un momento, solo un momento, la criatura pareció sorprendida. Retrocedió un paso, y ese paso fue suficiente. Corrí. Pasé junto a Mateo, pasé junto a Laura, que había salido de la habitación. Bajé las escaleras, tropezando, casi cayendo. Podía escuchar a la criatura detrás de mí, moviéndose de esa manera imposible, sus garras raspando las paredes y el techo mientras me perseguía. Llegué a la puerta del sótano. Si su árbol estaba allí abajo, tal vez también estaba su debilidad. Tal vez había una manera de destruirlo,
de liberarnos. Abrí la puerta y bajé las escaleras del sótano. Estaban empinadas y resbaladizas, cubiertas de algo viscoso que no quería identificar. El sótano estaba oscuro, iluminado solo por una luz verdosa y enfermiza que parecía venir de las paredes mismas. Y allí, en el centro del sótano, estaba el árbol. No era como ningún árbol que hubiera visto antes, era enorme, sus ramas extendiéndose hasta tocar cada pared, cada rincón del sótano. Su corteza era negra y brillante, como obsidiana húmeda, y colgando de sus ramas había decoraciones, pero no eran decoraciones, eran personas, o lo que quedaba de ellas, cuerpos momificados, encogidos, retorcidos en posiciones imposibles, sus rostros congelados en expresiones de agonía eterna. Algunos todavía se movían débilmente, sus dedos contrayéndose, sus bocas abriéndose y cerrándose en gritos silenciosos. Conté rápidamente. Había más de los que esperaba, muchos más, docenas, tal vez cientos. Algunos parecían muy viejos, sus ropas de estilos de hace siglos. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Cuántas familias había consumido? Hermoso, ¿verdad?, dijo la voz de la criatura detrás de mí. Me giré. Estaba de pie al pie de las escaleras, bloqueando mi única salida. Mateo y Laura estaban a su lado, sus rostros en blanco. Mi colección, mi familia. Y ahora tú serás parte de ella. La criatura comenzó a descender las escaleras, moviéndose con esa gracia antinatural. Retrocedí hasta que mi espalda tocó el árbol. La corteza estaba caliente, pulsando como si estuviera viva. Podía sentir algo moviéndose debajo de ella, como venas bombeando sangre. Y entonces tuve una idea terrible y desesperada. Si el árbol era la fuente de su poder, si era donde guardaba su colección, entonces tal vez destruir el árbol lo destruiría a él. Miré alrededor frenéticamente. Había una caja de herramientas vieja en la esquina del sótano. Corrí hacia ella mientras la criatura se acercaba. Dentro encontré lo que necesitaba, un hacha oxidada. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó la criatura, y por primera vez detecté algo en su voz. ¿Preocupación? ¿Miedo? Terminando esto, dije, y levanté el hacha. La criatura chilló, un sonido que hizo que mis oídos sangraran y mis dientes dolieran. Se lanzó hacia mí, moviéndose más rápido de lo que había visto antes. Pero yo ya estaba balanceando el hacha. La hoja golpeó el tronco del árbol con un sonido húmedo y carnoso. «¡El árbol!», gritó. Un grito agudo y terrible que parecía venir de todas partes a la vez. Savia negra y espesa brotó de la herida, salpicando mis manos. Quemaba como ácido. La criatura se detuvo en seco, agarrándose el pecho como si yo la hubiera golpeado a ella en lugar del árbol. «No», siseó, «no puedes. Eso es mío, mi vida, mi poder». Balanceé el hacha de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cada golpe hacía que la criatura se retorciera y gritara. Cada golpe hacía que el árbol sangrara más. Las decoraciones en las ramas comenzaron a caer, golpeando el suelo con sonidos húmedos. Y entonces, con un crujido final, el árbol comenzó a caer. «¡No!», gritó la criatura, su voz perdiendo esa cualidad sobrenatural, volviéndose más humana, más desesperada. «¡No puedes! ¡Siglos! He esperado siglos». El árbol golpeó el suelo con un estruendo que sacudió toda la casa, y en el momento en que lo hizo, la criatura se desvaneció. No explotó ni se disolvió, simplemente dejó de existir,
como si nunca hubiera estado allí. Mateo y Laura colapsaron al mismo tiempo, cayendo al suelo como marionetas con sus cuerdas cortadas. Corrí hacia ellos. «¿Mateo? ¿Laura? ¿Pueden oírme?» Mateo abrió los ojos lentamente. Eran sus ojos normales, sin ese brillo antinatural. «¿Papá?», dijo con su voz normal, confundida y asustada. «¿Dónde estamos? Tengo frío». Laura también estaba despertando, mirando alrededor con confusión. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es el estacionamiento del centro comercial y luego nada. Los abracé a ambos, llorando de alivio. Está bien, todo está bien ahora. Vamos a salir de aquí. Subimos las escaleras del sótano. La puerta principal ahora se abría fácilmente. Salimos a la noche fría, y nunca el aire frío me había parecido tan dulce, pero nuestra pesadilla no había terminado. Porque cuando la policía llegó después de mi llamada al 911, cuando investigaron la casa, no encontraron nada. No había sótano, no había árbol, no había cuerpos. Solo una casa vacía y fría. Y cuando intenté explicar lo que había pasado, cuando intenté mostrarles las fotos en mi teléfono, las fotos habían desaparecido. Todos los registros de las familias anteriores habían sido borrados. Era como si nunca hubieran existido. Los oficiales me miraron con lástima y preocupación. Llamaron a una ambulancia. Me dijeron que había tenido un episodio psicótico, que el estrés de la mudanza, combinado con una posible fuga de monóxido de carbono, había causado alucinaciones masivas. Me dijeron que mi familia nunca existió, que no había registros de un matrimonio, de un hijo, que había comprado esa casa solo, que había estado viviendo solo durante semanas, hablando con paredes vacías. Pero yo sé la verdad. Sé que Laura era real. Sé que Mateo era real. Y sé que algo en esa casa los tomó. Porque esta mañana, cuando me desperté en este hotel barato, encontré algo en mi habitación. Un adorno navideño, colgando del techo sobre mi cama. Y dentro del adorno podía ver un rostro diminuto, el rostro de Mateo, gritando en silencio. Y en el espejo del baño, escrito con el vapor de mi ducha, había un mensaje. No puedes matar lo que nunca vivió. No puedes destruir lo que siempre ha sido. Volveré, y cuando lo haga, terminaré mi colección. Ahora son las 11:47 p.m. del 24 de diciembre. En 13 minutos será Navidad, y puedo escucharlo, ese sonido de algo arrastrándose. Pero no viene del techo esta vez, viene del pasillo, cada vez más cerca de mi puerta. Acabo de mirar por la mirilla. Hay algo al otro lado, algo alto y delgado, con extremidades demasiado largas. Está tocando la puerta, suavemente, pacientemente, y puedo escuchar su voz, filtrándose a través de la madera. Abre la puerta. Es Navidad. La familia debe estar junta para siempre y siempre y siempre. La manilla está girando, pero yo no la estoy tocando. Está entrando. Dios mío, está Nota del editor. Este texto fue encontrado en el teléfono de un hombre no identificado, hallado en la habitación 237 del motel Pine View la mañana del 25 de diciembre. El cuerpo nunca fue encontrado. Solo quedaba su teléfono, su ropa cuidadosamente doblada en la cama y en la pared, escrito con algo que los análisis forenses no pudieron identificar. Las pruebas sugieren una mezcla de savia de árbol y sangre humana de múltiples fuentes. Un mensaje. Feliz Navidad. Ahora somos 8. La casa en calle Maple, 1428, fue demolida la semana pasada por orden de la ciudad. Durante la demolición, los trabajadores
encontraron algo extraño en los cimientos. Un árbol. Un árbol que no debería poder crecer bajo tierra, sin luz, sin agua. Pero allí estaba, verde y frondoso, con sus ramas extendiéndose a través de las paredes como venas, como si la casa misma hubiera sido construida alrededor de él, o tal vez como si el árbol hubiera crecido a través de la casa, consumiéndola lentamente. Y colgando de sus ramas había 8 adornos, 8 esferas de cristal, y dentro de cada una, si mirabas muy de cerca, podías ver rostros. Rostros que gritaban, rostros que suplicaban, rostros que sonreían con esas sonrisas demasiado amplias. Los trabajadores huyeron, todos excepto uno, un hombre llamado Marcus, que se acercó demasiado, que tocó uno de los adornos. Dicen que ahora está en el hospital psiquiátrico, en la misma ala que Isabela Rodríguez. Dicen que solo repite una cosa, una y otra vez. El árbol sigue creciendo. El árbol siempre está creciendo. Y pronto, muy pronto, será lo suficientemente grande como para que todos seamos parte de él. Todos seremos decoraciones en su árbol eterno. Todos celebraremos la Navidad para siempre. La demolición fue abandonada. Y si pasas por esa calle ahora, verás un lote vacío. Pero si te quedas allí el tiempo suficiente, si esperas hasta que caiga la noche, puedes ver algo creciendo en el centro del terreno. Un árbol, creciendo más alto cada día, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como brazos suplicantes. O tal vez como brazos que alcanzan, que agarran, que toman, esperando la próxima Navidad, esperando la próxima familia. Y si escuchas con atención, puedes oír el sonido de villancicos, cantados por voces que ya no son humanas, voces que te invitan a acercarte, a unirte a la celebración eterna, a convertirte en parte de la colección, porque en esa casa la Navidad nunca termina, y el hombre de la chimenea siempre está buscando más decoraciones para su árbol. La pregunta no es si vendrá por ti, la pregunta es cuándo. Y cuando lo haga, cuando sientas ese toque frío en tu frente en medio de la noche, cuando escuches ese sonido de algo arrastrándose por tu techo a las 3:33 am, cuando veas esa figura alta y delgada de pie en las sombras de tu habitación, recuerda esto: no puedes correr, no puedes esconderte, no puedes luchar, porque una vez que Él te elige, ya eres suyo. Siempre has sido suyo y siempre lo serás. Feliz Navidad, y que Dios tenga piedad de tu alma, porque el hombre de la chimenea no la tendrá.